Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, La Otra Historia. Hoy examinaremos una cita universalmente difundida, atribuida al Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, relacionada con el miedo y la manera más eficaz de trascenderlo. Son citas perennes que han sido usadas hasta nuestros días, para otorgarnos esclarecimiento y guía para encarar la vida y su transitar. Pero antes, te invito nuevamente a viajar por la historia y a formar parte de este canal, acompañando a cientos en busca de esclarecimiento. Permanece con nosotros hasta el final, así descubrirás grandes verdades que te harán reflexionar para alcanzar un mayor grado de desarrollo personal. Empecemos por desentrañar las profundas verdades que están inmersas en el contenido de esta magistral cita. ¿Quién fue Nelson Mandela? Nelson Mandela, mejor conocido como Madiba, fue un líder unificador y estadista sudafricano, cuyo legado permanecerá por siempre en el corazón del hombre justo. A todo lo largo de su vida, se convirtió en un símbolo de coraje y valentía en la defensa de su pueblo contra la segregación racial y el modelo opresivo del apartheid. Prisionero político de su movimiento libertario, fue privado de libertad por poco más de 27 años, por defender los derechos igualitarios en la población negra de su país. Se convirtió en un símbolo de coraje y valentía en la defensa de su pueblo, contra la segregación racial y el modelo opresivo. Su persistente trabajo en contra del apartheid y su lucha contra la impunidad le hicieron merecedor en 1993 del Premio Nobel de la Paz, así como de otros importantes reconocimientos, entre los que destacan la Medalla Presidencial de la Paz y el Premio Lenin de la Paz. En 1994 se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica, elegido democráticamente. Poseedor de un poderoso discurso verbal y dotado con las cualidades de un líder visionario, pudo lograr la negociación con el gobierno y convocar elecciones democráticas, las cuales ganó con amplio margen. Nelson Mandela no solo poseía los atributos de un gran orador. Su gran personalidad carismática, unida a la empatía y a un temperamento conciliador, permitió abrirse caminos para alcanzar un ideal colectivo. Nelson Mandela apeló a la mejor arma jamás usada para zanjar diferencias irreconciliables: el perdón. Hablemos del coraje. En el rico y prolijo idioma español, el coraje es una palabra que engloba muchos significados. Podríamos empezar por definir el coraje como la forma decidida y valiente de ser para encarar una situación o circunstancia. La palabra coraje deriva del francés antiguo y significa corazón. En este sentido, coraje es aquel que tiene fuerza o se esfuerza de corazón. Por otro lado, existe otra interpretación de la palabra coraje, estando esta estrechamente relacionada con la emoción de la rabia o de la ira. Pero su significado más cercano es el de la templanza y arrojo que muestra una persona a la hora de afrontar circunstancias físicas o mentales desafiantes. La connotación de la palabra coraje está indistintamente vinculada a la valentía. Son atributos del temperamento de una persona que muy a menudo se expresan al mismo tiempo. Podríamos decir que una persona valiente tiende a exhibir mucho coraje y viceversa. A este nivel, es importante establecer una aclaratoria sobre dos términos que tienden a ser confundidos con el mismo significado. Nos referimos al temperamento y al carácter. Hablemos primero del carácter. Es un rasgo de la personalidad moldeado por el entorno. El carácter en cierto modo se aprende socializando. Contrariamente, el carácter a diferencia del temperamento puede modificarse. Ahora bien, el temperamento es innato en el ser humano. Es una tendencia constitutiva del individuo. El temperamento viene, por así decirlo, insertado en nuestros genes. Es un rasgo psicológico y de comportamiento codificado por nuestro ADN. Ya en la antigüedad, eruditos como Galeno en el siglo II después de Cristo, había tipificado los 4 tipos de temperamentos que existían, planteando el desequilibrio de los humores: aire, bilis amarilla, bilis negra y flema. Cada temperamento era el resultado de un exceso de uno de los humores que producía el desequilibrio. El sanguíneo, optimista y social, corresponde a las personas donde prevalece la sangre, relacionada con el elemento aire, con sus respectivos rasgos, caliente y húmedo. El colérico, irritable y de mal genio, se corresponde a la bilis amarilla. Esta a su vez, se vincula con el elemento fuego y las características de calor y sequedad. El melancólico, analítico y tranquilo, este temperamento se liga a la bilis negra. Esta se relacionaba con el elemento clásico de la tierra y las características de frío y seco.
Flemático. El temperamento flemático, por naturaleza relajado y pacífico, tiene relación con la flema. La flema igualmente se vincula con el elemento clásico del agua, y le corresponden las características de húmedo y frío. El miedo. Podríamos llenar tomos enteros hablando del miedo y sus efectos contraproducentes. El miedo es una emoción primigenia del hombre. Esto quiere decir que en el principio de nuestro desarrollo filogenético, el miedo era una emoción pura, muy ligada al instinto de supervivencia de la especie humana. El miedo nos prepara básicamente para tres conductas inmediatas después de sentirlo: defendernos, escaparnos u ocultarnos. En un mundo primitivo, donde casi todo era una amenaza a la vida, esta emoción nos preservaba como especie. Por otro lado, como el miedo era individual y o colectivo, nos ayudaba a socializar. De todas las emociones que el hombre es capaz de experimentar, es el miedo la que más ha moldeado nuestro mundo y definido nuestras conductas. El miedo desencadena en el cuerpo humano toda una industria farmacológica liderada por mediadores químicos y hormonas que no hace otra cosa que prepararnos para las conductas antes mencionadas. Aún en nuestros días, la emoción generada por el miedo puede dilatar nuestras pupilas y agudizar nuestra audición en busca de posibles amenazas. Por otro lado, la gran red de vasos del cuerpo experimenta una extraordinaria redistribución del torrente sanguíneo, que se concentra tanto en los miembros inferiores como en los superiores, para ponerlos en movimiento al correr o luchar. Esta clase de miedo es común a todo ser humano, aún en nuestros días. Pero existen otras variantes de miedos, que se han ido añadiendo a la humanidad a lo largo de los siglos. Algunas de estas variantes son tan sutiles que las hemos convertido en normales en una sociedad cada vez más sumergida en el caos de la competencia y la lucha. Hoy por hoy, estas variantes del miedo son social y psicológicamente aceptadas como normales y potenciadoras de la personalidad. La angustia y la ansiedad. Ambas son miedos disfrazados. Analogía. Tomemos como ejemplo a un grupo de curtidos pescadores que están en alta mar en un pequeño bote cumpliendo la dura faena de la pesca. Son pescadores experimentados que noche tras noche se internan en las lúgubres profundidades del océano para obtener los frutos del mar. Una noche cualquiera y de manera repentina, el mar comienza a agitarse cada vez con mayor intensidad. Las olas de gran altura golpean con furor la vieja madera del bote y el viento azota sin clemencia las velas y el pequeño mástil. Pronto, los marineros se percatan que están inmersos en el corazón de una tormenta. El terror hace presa a los 4 tripulantes y el pavor se refleja marcadamente en sus rostros. El peligro es inminente y el miedo no hace distinción entre los hombres. Pero en medio del caos y contra todo pronóstico, el más joven del grupo y el de menor experiencia, toma el timón del maltrecho bote y gritando a todo pulmón, confiere algunas órdenes elementales al resto de la tripulación. El muchacho no tiene muy claro su próxima decisión. Tiembla ante lo que pasa por su cabeza, pero trasciende su miedo y lo conquista, para despejar su mente y aclarar sus ideas. El bote parece encauzarse ahora hacia el otro extremo de la tormenta. Lo peor ha pasado ya, y el pequeño capitán ha sacado a relucir su temperamento innato, para demostrarle al mundo de qué está hecha su templanza. Para meditar. Primero, la valentía y el coraje deben tener sobre sus espaldas una justificación de peso para ponerse de manifiesto. Esa noble razón es la que les otorga su verdadero valor. No confundas valentía con osadía, pues hay muchos bravucones en el mundo sin coraje para ver su rostro en el espejo. Segundo, los metales preciosos como el oro y la plata siempre han sido símbolos de poder y prestigio. Cruentas guerras han teñido la historia de la humanidad para justificar su posesión. El peso del hombre justo no se mide en onzas de plata o quilates de oro, su unidad de medida es el coraje que habita en su corazón. Tercero, muchas veces, una palabra por sí sola pierde valor si no es usada correctamente en su contexto, y más aún en su aplicación práctica. Pronunciadas por sí solas, no establecen diferencias. El coraje desprovisto de moral es brutalidad, la valentía carente de ética es crueldad, el hombre sin moral ni ética es malevolente por naturaleza. Cuarto, la balanza es el símbolo del equilibrio por excelencia. Representa la equidad e igualdad en el mundo de la materia. Sin embargo, en la dimensión de lo intangible se expresa de manera diferente. El tamaño de tu miedo es la medida de tu fe. El lado de la balanza que elijas no afectará el resultado, no existe contrapeso para una fe verdadera. Finalmente,
Un héroe no es más valiente que un hombre normal, pero es valiente 5 minutos más. Ralph Waldo Emerson. No te apartes de nuestro canal, en el próximo video, hablaremos de una frase universalmente reconocida y atribuida al filósofo de origen chino, Confucio. Me lo contaron, y lo olvidé. Lo vi, y lo entendí. Lo hice, y lo aprendí. Gracias por vernos. Si te ha gustado el contenido de este video, no te olvides de compartirlo con amigos, familiares u otras personas que al igual que tú, andan en la búsqueda de conocimiento de manera entretenida y original. Dale un like y suscríbete a nuestro canal, así sabrás cuando un nuevo capítulo de La Otra Historia aparecerá para dar vida a una nueva aventura, recorriendo la historia a través de dichos imperecederos.